Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si tengo una presentación previa o inmediatamente yo inicio la actividad. Entonces voy a iniciar la actividad. Muy buenas noches o muy buenas tardes, Buenas tardes. estimados. Maestro, Buenas buenas tardes. noches. A ver, discúlpenme, vamos a tener paciencia para dar inicio al evento. Eh, el evento, maestro, es con la apertura de nuestra autoridad dentro del colegio, así que vamos a empezar. Bien, buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al Masterclass Formación con Expertos en Contabilidad. El día de hoy, 19 de septiembre, tenemos el honor de contar con la presencia de la segunda vicedecana CPC, Marisela Parraguirre Córdoba, del Colegio de Contadores Públicos de Junín, quien va a dar la apertura a este magno evento. Adelante, segunda vicedecana. Buenas tardes, honorables miembros del Colegio de Contadores Públicos de Junín, estimados estudiantes y público en general. Quien les habla es la segunda vicedecana CPC Marisela Parraguirre Córdoba. Permítanme saludarlos a nombre de nuestra decana CPC Maritza Yacta Surichaki y de los comités de nuestro distinguido colegio. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a este Masterclass Procedimientos de Fiscalización e Incremento Patrimonial No Justificado, a cargo del doctor CPC Luis Gabriel Cayo Quispe, Perú, distinguido profesional de amplia trayectoria, quien es contador público, abogado, auditor financiero y tributario. Asimismo, es doctor en Contabilidad y Finanzas, magíster en Tributación, socio principal de Cayo Borja y Asociados, Sociedad de Auditoría, consultor tributario, contable y financiero, docente universitario, expositor de temas tributarios a nivel nacional, coautor de libros en materia tributaria contable, ex vocal de sala especializada del Tribunal Fiscal MEF, asociado al IPEDET y IFAT Perú, capítulo peruano. Estoy segura que esta jornada académica será de gran provecho para todos y contribuirá a fortalecer nuestros conocimientos en beneficio de la profesión contable. Le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias por su presencia. Sí, muy buenas noches. Las gracias a ustedes por la invitación. Yo con mucho gusto, con bastante entusiasmo he tomado esta cálida carta que ustedes me han hecho llegar para estar presente en esta oportunidad. Espero que podamos intercambiar puntos de vista, no solamente expresar lo que probablemente yo lo pueda decir o lo que está en el material. También se espera en este tipo de reuniones que podamos expresar algunos puntos de vista o comentarios o algunos agregados que ustedes desearían hacer pues, a este tema. El tema que nos convoca hoy, amigos, es el incremento, la fiscalización tributaria y la determinación del incremento patrimonial no justificado. Esta modalidad de obtención de determinación de base gravada por parte de la Administración Tributaria Central está, en estos últimos años, ha tomado bastante presencia, si se quiere, en la relación contribuyente-administración tributaria, ¿verdad? Y es más, ha tenido éxitos también y lo recaudado, quiero decir lo acotado, ha tenido también una fuerte materialización, si se quiere, en términos de pago o de cancelación de alguna deuda tributaria. Pero principalmente estas acciones han permitido de una u otra manera contrarrestar estas acciones o estas manifestaciones evasivas, ¿no?, o elusivas en el pago de los impuestos, ¿no?
especialmente en cuanto a omisiones u ocultamientos que se habrían realizado con la presentación de una declaración jurada o con la realización de actividades que, habiéndose efectuado y habiendo constituido hechos grabados, resulta pues que no se declararon en su momento o en su oportunidad, ¿no? Y hoy la administración tributaria tiene toda la posibilidad y la facultad para poder detectar estas acciones. El principal camino que ha utilizado la administración tributaria para lograr determinar este hecho grabado por concepto de incremento patrimonial no justificado ha sido pues tomando en cuenta la información de este impuesto del ITF, de impuesto a las transacciones financieras, o sea, de la bancarización. Este impuesto que comúnmente se grava, ¿no?, las transacciones o las operaciones que se hacen o que se realizan en el sistema financiero por determinados montos o importes, bueno, ha servido como base para luego, por extrapolación, llegar pues a determinar el importe, ¿no?, para ser calculado como incremento patrimonial no justificado. Entonces, de ese tema es el que hoy vamos a comentar, además de otras acciones, por supuesto, vinculadas a la determinación de este incremento patrimonial no justificado, ¿ya? Lo primero que comentaremos es que, a ver, esta determinación de incremento patrimonial no justificado constituye una modalidad de determinación de obligación tributaria de las llamadas sobre base presunta, ¿no? En este caso, a diferencia de la determinación sobre base cierta, donde se cuenta con todos los elementos disponibles o existentes en la realidad verificables de manera objetiva, de tal suerte que se puede determinar la obligación tributaria de esa manera, en forma objetiva, ¿no? A diferencia de en la presunción, en la base presunta, solamente se cuenta con algunos elementos, ¿no? Y los otros elementos se completan al amparo de un procedimiento o en el marco de un procedimiento legal establecido. En la determinación sobre base presunta se parte de algunos hechos ciertos y esos hechos ciertos en el marco de un procedimiento establecido se logra determinar el quantum de la magnitud, si se quiere, del valor que es considerado como incremento patrimonial no justificado. Este importe obtenido luego se va a sumar a una base imponible que en este caso sería las rentas netas de trabajo. Pero vamos a ver más adelante cuál es la dificultad legal que existe cuando el reglamento del impuesto a la renta indica pues que este incremento no justificado va a formar parte de las rentas netas de trabajo. Entonces lo veremos en su momento. Pero primero veamos este procedimiento y algunos pormenores de cómo determinar o cómo detectar o cómo tener la facultad para lograr determinar esa deuda o este quantum grabado, este hecho grabado, determinado de manera presuntiva. Entonces, viene a continuación lo que denominamos las causales de aplicación. No siempre, o sea, la administración tributaria puede determinar esta deuda de manera presunta, en forma inmediata, sino por el contrario, primero tiene que tener las llamadas causales. Tiene que tener las causales, la causa sobre la cual ahora se va a determinar esa obligación en forma presuntiva. Estas causales, que son objetivas, están previstas en nuestro Código Tributario, como no podría ser de otra manera. Digamos que es el detonante, ¿ya? Si se incurren esas causales, ahora la administración tributaria tiene la herramienta, tiene la justificación legal para determinar deudas en forma presuntiva. El Código Tributario establece una buena cantidad de métodos o de formas de determinación presuntiva de la obligación tributaria. Y ahí están, desde los artículos 66, 67, 68, 70, etc. Esos son los métodos de presunción o la forma de presunción de una deuda tributaria en forma presuntiva, ¿eh?
Pero no son los únicos métodos o formas para establecer esa obligación o finalmente determinar la deuda en forma presuntiva, sino el propio código señala que habrán otros métodos que se van a generar de acuerdo a cada ley pertinente. Y en este caso, el impuesto a la renta establece métodos presuntivos también. El impuesto general a las ventas también tiene lo suyo. La ley del nuevo RUS también tiene lo suyo, establecen métodos presuntivos. Y así según corresponda. Pero la causal sí están contenidas en el Código Tributario, artículo 64. Sin embargo, además de esas causales, el artículo 91, como bien hemos puesto acá en esta presentación, del impuesto a la renta, señala que esta sería una causal adicional, además de las expresadas en este artículo 64 del impuesto a la renta. Y esa causal es cuando la administración tributaria, en un procedimiento de fiscalización, encuentra diferencias entre los incrementos patrimoniales y las rentas totales declaradas o ingresos percibidos en un determinado ejercicio. Entonces, esto es especial para el impuesto a la renta, para determinar obligación para el impuesto a la renta. Solo para este impuesto nada más, no para el impuesto general a las ventas, no para otros impuestos. De hecho, para precisar, el incremento patrimonial no justificado previsto en este artículo 91 y 92 del impuesto a la renta, tal como está diseñado, es aplicable específicamente para las personas naturales. Y cuando decimos personas naturales, nos estamos refiriendo a la persona física individual, a la sociedad conyugal o a las sociedades conyugales. Las sucesiones indivisas antes y ahora también a las sociedades conyugales cuando han optado por tributar como tales, como sociedades conyugales, ¿no? Esto no es aplicable para empresas. Para las empresas existen otros métodos de determinación presuntiva. Pero para una persona natural, este es el método que se ha previsto, para, o en los casos cuando se hubiere detectado incremento patrimonial no justificado. Entonces, lo primero que la administración tributaria debe probar es que existe una causal válida. Esa causal válida, prevista en este artículo 64, y adicionalmente lo que está en rojo aquí, cuando exista diferencia entre incremento patrimonial y la renta total declarada o percibida, pues eso es lo primero que debe justificar la determinación presuntiva, es decir, entre comillas, incremento patrimonial no justificado. Si ya tiene lo primero, por supuesto, ya inmediatamente empieza por la determinación presuntiva. Quiero decir, si tiene la causal del artículo 64, ya puede determinar la deuda en forma presuntiva. Y si no estuviera allí esa causal, puede utilizar la que le confiere este artículo 91. Una diferencia entre incremento patrimonial y renta total declarada o ingreso percibido. Entre las causales del artículo 64 del Código Tributario tenemos una variedad de causales, ¿no? Entre ellas, simple y llanamente hay que verificarlo, pero acá he tratado de colocar alguna de ellas. Por ejemplo, cuando el contribuyente es detectado que su declaración jurada, normalmente determinativa, ha sido presentado en forma defectuosa o incompleta. O en todo caso, el contribuyente ha omitido la presentación de su declaración jurada. Baste este hecho objetivo para que la administración ya tenga la autorización para determinar la deuda tributaria en forma presuntiva. O de otro modo, cuando en un procedimiento de fiscalización, la administración tributaria le requiere una atención a esa fiscalización y el contribuyente no atiende la fiscalización o incumple lo que le está requiriendo la administración tributaria, no entrega libros, no entrega registros, no entrega comprobantes, no cumple con esa obligación. Basta que esto quede inscrito o sentado en su requerimiento, un resultado de requerimiento
u otro documento equivalente para que la administración ya tenga la autorización para determinar la deuda en forma presuntiva. O en todo caso, la administración tributaria puede verificar o ha verificado que el contribuyente ocultó activos, ocultó pasivos o deudas u obligaciones, o en todo caso, en su declaración jurada habría consignado estos activos o pasivos, pero falsos, inexistentes. No solo ocultar, sino también presentar este tipo de activo pasivo, pero en forma falsa. O cuando declara algún egreso, pero es falso, o sea, participa de una transacción que es totalmente inexistente, ¿no? O sea, hay una simulación absoluta ahí. O en todo caso, no lleva sus libros, registros. En el caso de las personas naturales podría ser este registro pues, de libros de ingresos profesionales o similares, ¿no? O en todo caso tiene la condición de no habido, entre otras causales. Si la administración detecta, y esto está acreditado, que el contribuyente habría incurrido en alguna de estas causales del artículo 64, o en todo caso cuando habría incurrido cualquiera de ellas, ¿no? Hubiera encontrado diferencias entre incremento patrimonial y el total de renta declarada, entonces ya tiene la autorización para determinar la deuda en forma presuntiva. Esta presunción prevista en el Código Tributario y en el impuesto a la renta también, da lugar pues a acotar impuesto a la renta y además las sanciones que correspondan. Aunque hay algunos criterios por ahí a manejar, porque si bien nuestro código dice que las presunciones serán válidas para todos los tributos del sistema tributario nacional, lo dice puntualmente este artículo 65, de nuestro código tributario, pero también dice, y será susceptible de la aplicación de las multas establecidas en este código. Dice, será susceptible de la aplicación de multas. Pero y claro, ¿y por qué no diría también, por qué no habría dicho el código que las presunciones serán consideradas para efecto de los tributos que constituyen el sistema tributario nacional y la aplicación de la multa? No, quien confeccionó este párrafo, este legislador dijo, esto será válido, pero para todo tributo y será susceptible de la aplicación de multas. La razón es muy probable que sea que las multas está en otro libro del Código Tributario, está en el libro 4. Y las sanciones y multas tienen sus propios principios. Específicamente el artículo 165 del Código Tributario, el que refiere a la objetividad en la determinación de las infracciones o la verificación de una infracción, que éstas deben ser objetivas. Y en todo caso, para que algo califique como infracción y sanción, tiene que cumplir con las reglas y principios previstas en este libro 4 del Código Tributario. Claro, muchos de estos actos que están acá presentados como determinativos así bajo ese procedimiento o estos procedimientos pueden coincidir con completar los principios o cumplir los principios previstos para las infracciones y sanciones, pero no todos. Y en todo caso eso es discutible, llamemos así, ¿no? Especialmente cuando la administración tributaria, cuando acote este tipo de presunciones, lo quiere llevar por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Y el artículo 178 del Código Tributario establece un vademecum de infracciones. Es todo un párrafo. Tiene como 8 líneas, digamos, ese párrafo. O sea, una serie de infracciones. No se sabría en dónde está especialmente este hecho. Tal vez lo que más podría ser imputable o a ser considerado sería en la operación falsa, ¿no?
pero esto no es falso. No se ha demostrado lo que se ha demostrado es que existe una presunción de renta y no necesariamente es algo que pueda ser calificado como una operación de ese tipo, entre otros, ¿eh? Pero en todo caso, esto está siempre en materia de evaluación por los distintos especialistas, ¿no? Cuando intentan pues encontrar una verdadera razón de la multa bajo el concepto de un hecho grabado, pero obtenido de manera presuntiva, donde obviamente la objetividad es lo que precisamente no está presente ahí, ¿no? Sino es una presunción. Y como las infracciones y sanciones pertenecen al derecho sancionador, se entiende que para que una persona sea sancionada, lo menos que se puede esperar es que esto se haya demostrado de manera objetiva, porque nadie puede ser sancionado por una presunción. Presumo que cometiste esto y te sanciono. Eso es un absurdo, ¿no? Pero en todo caso es algo que podría ser tomado en cuenta para una evaluación constante. Una vez que se tiene ya la causal, la administración tributaria empieza por esta determinación del incremento patrimonial no justificado. Y esta metodología, estos pasos están contenidos en nuestro impuesto a la renta, obviamente. No en el Código Tributario, sino la determinación del incremento patrimonial no justificado como hecho grabado está en el impuesto a la renta. ¿No? Y aquí se consideran muchos aspectos, ¿no? Entre otros, porque esto es una línea, acá se señala solo de manera enunciativa, pero no es limitativa, ¿no? Solo es enunciativa, menciona algunos, pueden haber otros también. Ahí están los signos exteriores de riqueza, variaciones patrimoniales, compra, adquisición de bienes, bienes tangibles, bien intangibles, bien corpóreo, bien incorpóreo, etcétera, las inversiones, los depósitos en las cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero, los consumos, los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, etcétera, etcétera. No importa que estos importes no estén reflejados en un patrimonio al final del ejercicio, ojo, lo importante es que hayan servido para ser hechos acontecidos, que se demuestre que son hechos acontecidos u ocurridos dentro del ejercicio. Y para esto se aplican los métodos de determinación que están previstos en la ley, en este caso en el reglamento del impuesto a la renta. Algo también para precisar que esta modalidad de determinación de renta gravada de manera presuntiva solo opera por un año fiscalizado, o sea, por el año controlado. Pueden haber varios años, pero se tiene que establecer autorizaciones de fiscalización por más de un año. Decimos esto porque en otros años, hace varios años de atrás, cuando se determinaba una renta presunta por un año, esto se aplicaba por 5 años, hacia atrás. Pero no, esta determinación es solo por ese año. Si la administración quiere encontrar o quiere verificar otra vez algún incremento patrimonial no justificado por años anteriores o posteriores, obviamente tiene que iniciar un trabajo de fiscalización por ese año nomás. En todo caso, la determinación es por cada año, siempre que se tenga la autorización pertinente. A partir del año 2023, amigos, considerando el decreto legislativo 1527, se precisó algo que ya se venía reclamando o considerando, o dejaba mucho que desear en las fiscalizaciones de los contribuyentes, hacia los contribuyentes y los incrementos no justificados, que eran los llamados depósitos efectuados por cuenta de terceros. ¿No? Digamos que el trabajador, cualquiera, la empresa le dice: oye, vamos a utilizar tu cuenta para hacer estos traslados de recursos y como tú eres el personal idóneo, tú vas a pagar por cuenta de. O sea, haces este traslado por cuenta de. Digamos porque era la persona más hábil o la más idónea para realizar ese tipo de cancelaciones o recepción de dinero también, según corresponda. Entonces la persona natural o incluso que podría no ser personal dependiente de la empresa, pero una persona natural sí. Entonces, ella podía recibir un dinero, pero por encargo de un tercero, ¿no?
Entonces, como esto no estaba previsto en la norma y tampoco estaba justificado, llamemos así, de manera total, completa en el cabeza del contribuyente, ese depósito era considerado como incremento patrimonial no justificado. No importa lo que diga el contribuyente, o sea, no interesaba mucho, ¿no? Porque no había una dispensa especial en la ley. En cambio, hoy la norma ha dicho, sí, que si usted recibe un depósito por cuenta de un tercero o que corresponde a una operación de tercero, siempre que usted me lo haya informado, ¿no? Me haya informado a mi administración tributaria, entonces yo no lo voy a considerar como parte del incremento patrimonial no justificado. Entonces no hay todavía un formulario, etcétera, para informar. Entonces lo que se dice es que obviamente hay que hacerlo, esta modalidad de pago de operación con tercero, entre terceros, hay que tratar de, o por terceros, hay que tratar de informar vía mesa de partes virtual o de alguna forma, ¿no? Hay que comunicar a la administración tributaria y con ese cargo nos quedamos para luego en el futuro sustentar o decir pues que esa operación no me pertenece, sino le pertenece a un tercero, ¿no? O lo hago por cuenta de un tercero. Esa es la idea. Entonces, salva bastante de situaciones, porque a veces la empresa encarga a un tercero, que puede ser personal dependiente, reitero, o personal no dependiente, le encarga pues que hagan transacciones vía bancos por cuenta de ella misma y a favor de un tercero. Entonces, esto no va a ser, siempre que esté comunicado previamente a la administración, que esa transacción no le corresponde, sino está actuando por cuenta de terceras personas. Cualquiera que sea el método que utilice de alguno de los dos métodos, la administración tributaria está en la obligación de descontar de ese movimiento patrimonial las rentas totales declaradas y otros ingresos percibidos, pero debidamente comprobados, ¿no? Por la administración tributaria. ¿Qué fuente de información podría tomar la administración tributaria para lograr encontrar algún incremento patrimonial que no pueda justificarle el contribuyente? Tal como acá se aprecia y tal como está indicado antes, las fuentes de información pueden ser múltiples. En realidad no tiene límites, todo depende de la situación de cada contribuyente y de los hechos económicos que circulan, pues, o que se mueven en la economía, ¿sí? Pero algunos son más visibles que otros. Por ejemplo, utiliza los PDT notarios para esos actos que son inscribibles o no, pero que finalmente representan movimiento patrimonial. O la DAOT que había, o aduanas y los movimientos aduaneros, las operaciones aduaneras están consideradas todas, están en estadística, ¿no? La información de la SBS, que se utiliza mucho para los casos del ITF, ¿no? Capitanías y autoridades marítimas, migraciones, entrada y salida del país, eso ya representa el signo exterior de riqueza. Hay personas que están involucradas en tema de este concepto de incremento patrimonial no justificado, porque han viajado pues 20 veces al año, 15 veces al año, y ahí eso expresa, ¿no? Tiene algún costo, obviamente, ¿no? Y hay que contrastarlo con las rentas obtenidas o los patrimonios al inicio de cada ejercicio para ver cómo se habrían utilizado de no ser la renta capaz pues, de poder soportar este tipo de actividades de ingreso y salida al país, ¿no? Siempre que sean por su cuenta y costo, ¿no? O participar en clubs, ¿no? Haberse asociado a clubs, las membresías, los pagos regulares, etcétera. Eso ya es un signo exterior de riqueza, expresa alguna disposición, alguna posición económica y tiene valor, cuantificable sin duda por la administración tributaria. Algunos tratamientos en médicos, ¿no? O sea, hay altas cirugías o de cualquiera de estas atenciones médicas que hayan permitido incurrir en un costo importante, digamos, del contribuyente. Las clínicas están obligadas también a informar de estos hechos. Gobiernos locales en cuanto a la información predial, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de información
en cuanto a movimiento de los predios, ¿no? Ya sean urbanos o rústicos o otro tipo de bienes. Esto también puede representar disposición o expresión de riqueza. El registro de predios también para ver movimientos patrimoniales, como hemos mencionado, inclusive el PDT de predios que ya existía, ¿no? Que existe pues para informar de este tipo de movimientos o la cantidad de predios o inmuebles que tiene bajo su propiedad o posesión el contribuyente. Cuánto así se incrementó en el año, cuánto disminuyó, etc. Cualquier declaración jurada presentada ante las distintas administraciones públicas, ya sean determinativas o, no, o declarativas simplemente, ahí hay información que puede ser válida y útil para verificar algún movimiento patrimonial. Establecimientos de hospedaje similares, empresas de transportes, servicios y cualquier otra información que sea válida y que de alguna manera haya expresado o constituya alguna disposición patrimonial del contribuyente. Como ven, no hay una línea cierta, ¿no? Simplemente dependerá de cada situación. En cuanto a la SBS, incluso está tomando bastante en consideración la administración tributaria información de esta entidad respecto de dineros que vienen del exterior. Parece que hay una buena cantidad de peruanos que trabajan en el exterior, no sé si formal o de manera informal, pero el hecho es que están trasladando recursos de manera permanente, ¿no? Pero lo hacen todo a través de del sistema bancario y financiero, pero lo hacen en favor y en cabeza de algunos beneficiarios nacionales que residen en el país. Y lo hacen de manera regular. Entonces, lo que hace la persona domiciliada es, en muchos casos, lo dedica para el costo o para el gasto o también para inversión. Pero como quiera que el dinero está a su nombre, cuando invierte, lo invierte pues a su nombre. Y luego se hace de un patrimonio registrado, pero no sabe cómo sustentar de dónde vino ese recurso. Puede decir que ha venido de un depósito bancario, pero la idea es encontrar una razón del origen, ¿no? Del por qué recibió ese dinero. Y entonces lo que se aconseja es que si usted va a recibir ese tipo de dinero de manera regular, por lo menos que conste el documento de fecha cierta, con firma notarial inclusive, con la persona que va a hacer los traslados, que usted deba decir en ese papel que Juan Pérez, mi hermano, etcétera, o mi padre, mi madre, o mi hijo, etcétera, por el trabajo que desarrollen tal o cual, va a enviar el dinero por este canal, etcétera, y yo lo voy a utilizar para fines X, Y, Z, ¿no? Pero todo eso debe estar en algún documento de fecha cierta para lograr justificar ese recurso en algún momento, porque eso va a quedar registrado, ¿no? Como un movimiento en el sistema bancario y financiero. Esa información lo producen los bancos o a través de la SBS. Entonces hay que tratar de justificar de todas maneras, antes de inclusive, del por qué del por qué va a existir ese movimiento de capitales o de dinero a nivel de los bancos. X, Y, Z. Inclusive, en esos acuerdos, en estas declaraciones que realice de manera previa el contribuyente, se debe indicar no solo datos de las personas, sino también los números de las cuentas y con qué regularidad podría ser entregado. Porque efectivamente puede ser un acto de desprendimiento de su hermano, de su padre, de su primo, de un familiar suyo, y eso no está prohibido. Eso no está prohibido, pero tiene que estar explicado, tiene que estar, tiene que haberse indicado de manera expresa. Lo que va a considerar la administración tributaria, amigos, para lograr determinar ese incremento patrimonial no justificado, es todo el patrimonio del contribuyente. Y cuando digo todo el patrimonio, no solamente me refiero al activo, sino también al pasivo, es decir, tanto
bienes que están bajo su poder o bajo su propiedad, así como las deudas que tienen a su cargo el contribuyente. Todo eso se va a evaluar para encontrar algún desequilibrio, llamemos así, en su patrimonio. Recordemos que el patrimonio es el conjunto, es la universalidad, tanto de activo como de pasivo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que mi patrimonio solamente son mis activos, no, yo también puedo decir mi patrimonio son mis pasivos, mis obligaciones. Y es más, yo puedo decir el único patrimonio que tengo es esta deuda con tal entidad, digamos, es mi patrimonio, claro que sí. Y la administración lo va a considerar tanto ese patrimonio al inicio, así como también el patrimonio al final de cada ejercicio grabado. Lo que hace la administración tributaria es, para aplicar los métodos que más adelante vamos a indicar, hace esa comparación o hace ese cierre, ¿no? Patrimonio inicial, ¿ya? Con toda la información que puede obtener la administración tributaria del propio contribuyente o de terceros, etcétera, y así como determinar el patrimonio final. Le va a servir de base, si se quiere, para determinar su obligación o es esta deuda o este importe grabado por incremento patrimonial no justificado. El mecanismo a través del cual se va a determinar estos patrimonios también están indicados expresamente en el reglamento del impuesto a la renta, ¿ya? Simplemente hay que tratar de verificarlos. Entonces, como conceptos clave, patrimonio toma todo, la información, y la administración se encargará de determinar un patrimonio inicial que va, según el método de determinación presuntiva, le va a servir de base, ¿no? Para lograr determinar el valor grabado, el monto grabado. Luego establece esta variación patrimonial, que es la diferencia entre patrimonio final menos patrimonio inicial. Y acá igual se consideran todos los consumos, ¿verdad? Hace un momento mencionamos, llámese consumo con signos exteriores de riqueza, ¿no? Consumo como toda erogación existente en el ejercicio, inclusive gastos personales, ¿no? Alimentación, vivienda, vestido, educación, energía, recreación, etc. Adquisición de bienes para uso personal, que también es un consumo en el ejercicio, etc. ¿No? Estos consumos pueden haberse iniciado y extinguido en el año, o pueden haberse iniciado en el año y enajenado en el año, o pueden haberse recepcionado en el año y se han donado en el año, etc., según sea el caso, pero ya representan un movimiento patrimonial. También señala la norma que se consideran consumos a los retiros de las cuentas de entidades del sistema financiero de fondos depositados durante el ejercicio. Esto es lo que algunos señalan, oiga, pero si yo tengo ya identificado el depósito en una cuenta bancaria y ahora yo no tengo la libertad de retirar ese ingreso y no tener que decir para qué lo retiro, o tengo que indicar para qué lo retiro, ¿no? Porque miren lo que dice la norma, también se consideran consumos a los retiros de las cuentas de entidades del sistema financiero de fondos depositados durante el ejercicio. Cuando yo haga, dependiendo del método a aplicar, en contabilidad se sabe, si yo ingreso el depósito justificado y luego el retiro, la variación patrimonial será cero. Pero si considero lo primero nomás y no lo segundo, probablemente tengo una variación patrimonial. Pero eso depende del método que voy a utilizar. El método que más está aplicando hoy en día la administración tributaria es el método de adquisiciones y desembolsos, por si acaso. Y tenemos algunos ejemplos más adelante. Al igual que en los casos anteriores, esos movimientos financieros que se realicen y que constituyan operaciones, pero de terceros o para beneficio de terceros,
estos no se consideran como parte del movimiento patrimonial del fiscalizado, ¿ya? Pero siempre que se haya cubierto con lo que antes hemos mencionado, o sea, la comunicación previa, la explicación previa, para evitar este tipo de situaciones que luego pues, se quieren comunicar a la administración en la propia fiscalización, lo cual es más difícil, ¿no? Pero si usted recibe periódicamente dineros por cuenta de terceros, es mejor que le explique antes de. Cada uno ya conoce realmente cuál es su grado de contingencia respecto de cada recurso, cada sol, cada dólar que puede abonarse en su cuenta, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, sería un agente comisionista cobrador, ¿no? En una empresa, que también los hay, es probable que para no cargar con el efectivo tenga que abonar en su cuenta. Pero después ese abono en cuenta tiene que entregárselo a la empresa de la cual él es comisionista cobrador, llamemos así, ¿no? Pero no puede representar un incremento patrimonial no justificado. Si lo explicita de manera previa, y esto está comunicado incluso a la administración tributaria por la propia naturaleza de su trabajo, de sus actividades, entonces no tendrá mayor problema, ¿no? Pero acá es un tema más bien de comunicación, ¿no? Hay que comunicar de manera previa, amigos. Ya hablamos hace un momento de los signos exteriores de riqueza, ¿no? He visto personas, ustedes también seguramente, algunas personas que no tienen cuenta, no tienen patrimonio, pero viven de la manera como viven pues las personas que tienen mucho dinero. ¿Y cómo lo hacen? Entonces la administración le toca valorizar este tipo de signos exteriores de riqueza. No tiene dinero, no tiene patrimonio, pero paga un buen monto de alquiler. ¿Y cómo lo paga el alquiler? Pero manejan buenos vehículos, pero no tienen recursos, no tienen patrimonio, etc., ¿no? Una vez que se determine el incremento patrimonial no justificado, la norma ha señalado de manera clara y precisa cómo no podrían ser justificados, cómo no serían válidos que sean justificados este incremento no patrimonial no justificado. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo he recibido, por ejemplo, una donación y por eso tengo ese dinero representado en mi banco, ¿no? O por eso compré el inmueble, o por eso compré tal bien mueble, o por eso hice determinada inversión. Salvo que yo que haya cumplido con lo que dice la ley. Por ejemplo, si yo se habría recibido donaciones de bienes inmuebles, cualquiera que ésta sea, esto debe ser por escritura pública. Entonces, incluso el propio Código Civil señala que en el caso de bienes inmuebles, cualquiera sea su valor, debe existir una escritura pública, bajo sanción de nulidad. Y entonces lo mismo que está señalando nuestro impuesto a la renta. Si usted dice que ha recibido un bien inmueble y no tiene documento de esta manera, entonces simplemente no tendrá la justificación legal. O puede ser un bien mueble también, en este caso puede ser un vehículo u otro bien que sea inscribible. Esto está indicado en nuestro Código Civil, ¿no? Artículo 1625. En el caso de bienes muebles, el Código Civil señala que si los bienes tienen un valor inferior a 25% de la UIT, vigente en el momento en que se celebre el contrato de donación, incluso puede ser hasta de manera verbal. Sin embargo, nuestro código, nuestra ley de impuesto a la renta pide que eso sea con documento de alguna manera que acredite fehacientemente esa donación. Nuestro código habla de manera verbal, pero nuestro impuesto a la renta dice que se podría salvar, ¿no?, de no representar un incremento patrimonial no justificado en la medida que tenga usted un documento
que acredite de manera fehaciente, o sea, qué tipo de documento es el que corresponda, o sea, no solamente dice documento que acredite de manera fehaciente la donación recibida. Dice, a ver, ¿cuáles serían entre otros, no? Donación recibida, tratándose de bienes muebles previstos en el numeral 2, o sea, los documentos de fecha cierta, y que hayan sido recibidos con ocasión de bodas o acontecimientos similares, o acontecimientos especiales, ¿no? Pero siempre que el valor no supere el 25% de la OIT. Como sabemos, con una OIT de 5.300 y picos, este 25% llega a ser a 1.337.50 para este año, 2025. Entonces, un desprendimiento, en caso de boda o acontecimiento, no sé, puede ser cumpleaños, etcétera, mire el valor. Estamos hablando de 1.337.50 entre 3.50, hablamos de un regalo, digamos que supere los $382 aproximadamente. Si lo va a hacer, entonces mejor que tenga un documento fehaciente. Pero no dice de fecha cierta, sino un documento fehaciente. Bueno, de todas maneras puede ser un documento X donde los casamenteros, ¿no?, los que se casan, aceptan pues que este regalo de este juego de muebles, por ejemplo, ¿no?, que tiene ese valor. Pero siempre que no supere ese valor, quiero decir, puede ser 1.200, 1.100, etc. Puede ser. O este equipo eléctrico, ¿no?, artefactos eléctricos, etc. Pero los montos son bien disminuidos, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta para las donaciones. Es verdad que en algunos lugares de nuestro país, cada vez que hay este tipo de acontecimientos, especialmente de boda, las personas pues, que acompañan a aquella pareja que ingresa en una nueva etapa de la vida, suelen ser más generosos, ¿no? Entonces es mejor utilizar los canales formales y no que el desprendimiento sea pues casi temperamental y en el momento de la misma reunión familiar, no necesariamente. Hoy hay que justificar un poco mejor estas donaciones. Entonces recuerden, hay una modalidad pues de que usted va a una tienda comercial y que son tiendas de departamentos y le dan una lista, ¿no?, de lo que podían ser susceptibles de obsequio para los casamenteros. Y entonces eso ya sería un documento fehaciente, llamemos así. ¿Por qué? Porque se le va a pedir a esta institución, ¿no?, en algún momento que declare, que diga pues quiénes son los que entregaron estos bienes a la persona. Y estas empresas ya saben que tienen que entregar un detalle de los bienes entregados y los valores. Esto podría justificar. De hecho, en caso distinto o diferente, si están los valores por encima de estos 1.350, tal vez lo ideal sería mínimo con un documento con firma legalizada. Entonces eso sería bastante mejor, ¿no? En realidad son pocas las posibilidades de recibir donaciones en nuestro país, creo yo, salvo que sea por montos bastante menores, ¿no? Pero de preferencia creo que la fecha cierta es fundamental, si no es con escritura pública, cuando corresponde. Y ahora sí, una vez que se determine el incremento no justificado, la ley establece reglas, ¿ya? Entonces, si usted tiene un 200.000 o 300.000 o 20 millones de soles en su cuenta y usted quiere justificarlo con actividades, con movimientos o utilidades o rendimientos de actividades ilícitas. Eso no es posible. Una actividad ilícita, dentro de las múltiples que hay, pues, por ejemplo, el sicariato, secuestro con recompensa, etcétera, etcétera, ¿no?
no se puede. Sería absurdo, además. Pero igual está expresamente indicado en nuestro texto del impuesto a la renta. En este caso estaría en este artículo 50 del impuesto a la renta, ¿no? En el 53, si mal no recuerdo, vamos a ver, en el 52, perdón, que no puede haber un sustento, no lo puede justificar con actividad ilícita. Tampoco ingreso de moneda extranjera, pero cuyo origen no esté debidamente sustentado. En el caso que antes hemos comentado, si usted recibe de manera regular o incluso de manera especial dinero del extranjero para ser utilizado en alguna actividad que represente una inversión importante o sustantiva que en el país, es mejor que comunique previamente a la administración tributaria y lo acredite, ¿no? Y obtenga las constancias pertinentes para lograr más adelante justificar, obviamente, alguna presunción de incremento patrimonial no justificado. Tampoco se puede considerar justificar estos incrementos no justificados con rentas o beneficios, pero que no se hayan cobrado, que no se hayan percibido, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? No puedo tener renta de quinta categoría, nunca lo cobré, pero lo tuve, la empresa no me pagó, no podría ser justificado de un movimiento patrimonial, ¿no? Si no le he cobrado. Tiene que haber un correlato, ¿no? De flujo financiero entre lo que yo utilicé y de dónde obtuve para poder utilizar ese flujo financiero. Y además, la norma señala que cualquier préstamo, pero que no cumpla con los requisitos que señala la ley, esos préstamos tampoco son válidos para justificar el incremento patrimonial no justificado. Y aquí en el préstamo es donde la norma ha señalado varios requisitos que son para cumplir pues de manera específica. De no cumplirlas será sumamente difícil, ¿no? No le van a considerar como válido para sustentar un movimiento patrimonial o el hacerse de un patrimonio durante ese año. Una regla fundamental, como vamos a ver más adelante, es que todos estos dineros de los contratos privados de mutuo o los contratos de préstamos, amigos, deben estar bancarizados, así sea $1, así sea un sol. Es la primera recomendación, después de todo lo que vamos a decir ahora, ¿no? O sea, debe estar bancarizado todos los préstamos, no solo los préstamos, sino también las devoluciones de préstamos y además los intereses que hubiese generado ese préstamo. O sea, deben estar bancarizados. Además, los contratos privados de mutuos deberían tener fecha cierta. O sea, trate, una vez celebrados estos contratos, de manera casi inmediata o próximo al inmediato, legalizar la firma. Cuando usted legaliza la firma, el notario le va a pedir dónde está el documento de depósito bancario o dónde está el documento de disposición bancaria. Y eso ya es algo que pueda sustentar el dinero o el recurso que más adelante usted puede haber utilizado en las distintas actividades pues, económicas que quiera que desee realizar. Algunas reglas de carácter prácticos. Por ejemplo, yo me presté en el mes de enero, ¿ya? Pero compré en el mes de diciembre. Alguien podría decir, sí, pues yo me he prestado $500,000 en enero y lo utilicé en el mes de diciembre. Claro, usted debería más o menos justificar por qué usted así se prestó en enero para poder invertir en diciembre. No parece tan razonable, ¿verdad? ¿Cierto? Porque si usted realmente
invertir a diciembre, probablemente el préstamo podría ser de meses anteriores o algo cercano a ello, pero no necesariamente pues casi todo un año el recurso por ahí. Entonces la administración, la norma dice que el préstamo otorgado debe vincularse, miren, directamente a la necesidad de adquisición de patrimonio o de incurrir en un consumo cuyo origen se quiera justificar. Si yo me presto en junio, es porque probablemente en junio, o al mes siguiente, o próximamente, yo esté realizando la adquisición de algún patrimonio, o un consumo, o algún consumo. Pues hay que tratar de establecer esa vinculación. De otro lado, en un contrato de mutuo hay dos personas, pues, ¿no? El mutuante, que es el que entrega el dinero, y el mutuatario, que es el que recibe. Entonces, cuando una persona se preste dinero de otra, a pesar que esté bancarizado, hay que tener ciertos elementos de seguridad, llamemos así, de testigo de seguridad. Por ejemplo, si usted corra, ¿no? El que recibe el dinero debe ir inmediatamente al portal de SUNAT, ya sea con su DNI o con el RUC de la persona que le está prestando dinero y ver su condición. Puede que sea no habido. Si tiene la condición de no habido, entonces es preferible que usted no realice tal transacción con esta persona. Y en todo caso de hacerlo, ya mire, es una condición de riesgo ya altísimo, ¿no? O por ejemplo, que esa persona tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Recuerdan esa norma? Entonces, pero si no tiene, es un sujeto sin capacidad operativa, ¿de dónde podría, ¿no? Y lo cual es válido ese razonamiento, de dónde podría haber tenido capacidad pues para prestarle dinero? Aunque mucho depende de los montos, ¿no? Pero de todas maneras, realizar operaciones con estas personas hace que el contribuyente mutuatario, o sea, el que se preste el dinero, incurra en alguna contingencia tributaria. Pero estas condiciones de no habido o de sujetos sin capacidad operativa deben darse en el momento de suscribir el contrato o el de efectuar el desembolso del dinero, ¿no? Cualquiera de los dos. Porque es verdad que el préstamo puede ser en marzo, pero el sujeto sin capacidad operativa lo obtuvo a partir de julio. Puede ser, que es trimestral, ¿no es cierto?, la calificación. Bueno, o el no habido lo obtuvo pues en marzo y a diciembre, a noviembre levanta y en diciembre ya tiene la condición de habido y usted hace el préstamo. En todo caso, las personas debe demostrar, la que le está prestando el dinero, no haber incurrido en estas condiciones y además alguna capacidad pues para poder afrontar realizar ese desembolso. Porque si tiene estas condiciones, incluso hasta el dinero que usted reciba podría ser considerado como un dinero ilícito, porque puede haber desarrollado una actividad ilícita y usted podría ser involucrado, digamos, en una suerte pues de lavado de activos, qué sé yo, lo van a colocar en un grupo. Entonces mejor no celebrar un contrato. Pero en todo caso es una regla que administrativamente así lo ha dispuesto, se ha dispuesto en el reglamento del impuesto a la renta. Otra condición, y esta va para el mutuatario ya, al que recibe el dinero. El que recibe el dinero está obligado a utilizar medios de pago. Así sea un sol el monto que recibe, o un sol el monto que devuelve, o un dólar el monto que recibe, o un dólar el monto que paga. Cualquier pretensión de calificar incremento patrimonial no justificado de parte de la administración tributaria queda neutralizada cuando usted demuestra, en principio, que utilizó o este dinero que viene o se va ha sido realizado o ha fluido o ha circulado a través de las entidades financieras, o sea, utilizando los medios de pago.
la persona tendrá cuidado de guardar ese documento, ese voucher, ¿no? Ese sustento que va a justificar ese movimiento y la utilización de las entidades del sistema financiero y bancario o las autorizadas, ¿no? Para completar esta obligación de los medios de pago. También para el prestamista, o sea, que él recibe el dinero, o mutuatario, si realizase el pago sin utilizar medios de pago, entonces este hecho se va a reputar o se va a considerar como incremento patrimonial. E inclusive, en los casos que esta persona vaya a repagar, o sea, va a pagar ese préstamo antes recibido, está en la obligación de justificar de dónde obtuvo el recurso para devolver el préstamo y los intereses o los rendimientos de ese préstamo según corresponde. Está en la obligación. Es mejor, o sea, las reglas están dadas, ¿no? Para después no tener problemas. Entonces, los préstamos así están, ¿no? Primero, la vinculación. Trate de, si usted se presta un dinero en junio o al 15, bueno, en todo caso esto debe ser cancelado, o sea, debe ser utilizado lo más pronto posible. O inclusive a veces en los contratos se dice, yo me presto de usted dinero, pero el dinero que me va a dar va a servir de manera directa para pagar tal obligación, ¿verdad? O sea, ya incluso participan 3 en el contrato. Hay más vinculación no puede haber. Para los casos que están exceptuados de utilizar medios de pago, porque cumplen condiciones del artículo 6 de la ley esta de medios de pago, se entenderá que cumplen los requisitos pues cuando por lo menos están dentro de esos supuestos, ¿no? Que la ley ha previsto que no se puede utilizar medio de pago. Por ejemplo, está usted en una provincia o un distrito, etcétera, que no hay entidad bancaria o financiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar a una autoridad, un juez de paz o un notario que pueda validar esos pagos, como dice estas normas que antes hemos mencionado. En el caso del mutuante, ¿no? Los documentos para justificar ese incremento patrimonial pretendido que se le quisiera dar por esos intereses. Mutuante es la persona que recibe los intereses de préstamos realizados. Estos contratos de préstamos deberían contener por lo menos denominación de la moneda o importe del préstamo, la fecha de entrega, los intereses pactados, la forma, plazo y fecha de pago, etc. No es necesario comunicar esto a la administración tributaria, como sabemos, pero sí tener la fecha cierta, ¿no? Como mínimo, como fecha cierta, debe ser la firma legalizada ante notario o juez de paz, a falta de aquel. Es más, en estos contratos de fecha cierta, en estos contratos de mutuo, contratos privados de mutuos, inclusive hasta debería mencionarse las cuentas en las cuales, las cuentas bancarias o financieras que van a ser utilizados para estas operaciones. Pero aún así, con todo ello, la administración tributaria todavía puede sopesar estos elementos y ver pues si es realmente o no fehaciente. O sea, ya es facultad de la administración tributaria. Si una persona domiciliada, amigos, se presta dinero toma conocimiento que el dinero prestado viene de un residente en paraíso fiscal, eso no está prohibido, pero debe comunicar a la administración tributaria de manera previa. Y ahora sí, en esa comunicación, el contrato que va a suscribir o que ya suscribió antes de que envíen el dinero, esto debe estar comunicado a la administración tributaria. Esto se hace en los casos que el contrato venga de una persona que está domiciliada o es residente en un paraíso fiscal.
¿Cómo sabemos si esto es para persona natural? Pero si fuera una persona jurídica que generase renta de tercera categoría, estos gastos por intereses tampoco están negados como tal, ¿no? O sea, los intereses que se pagan por préstamos recibidos de entidades que están domiciliadas o son residentes en paraíso fiscal son deducibles como gastos, con las limitaciones de los gastos por intereses que hay, pero no es que estén limitados. O sea, acá también, la persona natural se le dice muy bien, si es un residente en paraíso fiscal y eso le corresponde, esa calificación o esa identificación, le corresponde a la persona que recibe el préstamo, ¿no? Entonces, ella debe comunicar a la administración tributaria y además debe indicar cómo se va a canalizar el préstamo. O sea, qué entidad bancaria o financiera va a estar involucrada en esa transacción, en esa operación. Hay que identificar al mutuante, a la empresa bancaria, financiera pertinente, el préstamo recibido, el plazo, número de cuotas, etc. O sea, hay que comunicar toda la transacción y operación a la administración tributaria. Una comunicación acreditada, por supuesto. No está prohibido, pero se pide que esto sea comunicado de manera previa a la administración tributaria en los casos que correspondan. A veces puede haber un contrato de préstamo que sea no solamente de un monto fijo, sino un hasta, ¿no? Por ejemplo, estamos en el mes de septiembre y contrato una entidad de paraíso fiscal, Panamá puede ser, me va a prestar hasta $1 millón, pero dependiendo de los requerimientos que yo le haga, ¿no? O sea, de acuerdo a mi necesidad. El contrato está firmado, los dineros que vienen son a cuenta de ese contrato o forman parte o están involucrados en ese contrato. Yo tendría que indicarlo primero y la modalidad, obviamente, de recibir ese monto de hasta. Cada vez que se reciba, obviamente, con todos los registros y canalización por el sistema financiero. Bueno, eso en cuanto a paraíso, residente en paraíso fiscal. Este artículo 8º de la ley de bancarización, eso está hace años, ¿no? Y esas son un poco las consecuencias adicionales de lo que antes hemos visto. Es decir, cualquier mutuo de dinero, tanto por parte del mutuante como el mutuatario, debe pasar por la bancarización. Si no pasase por bancarización, amigos, para el mutuatario, para el mutuante que recibe el dinero, es como si no hubiese recibido dinero. Y en el caso del mutuatario, es como si no hubiese dispuesto de dinero alguno. O sea, es una sanción, si se quiere, ¿no? Que se le ha interpuesto a las personas que realizan este tipo de transacciones. O sea, lo ideal es que usted bancarice todo. No solamente el préstamo, su recepción, sino su devolución y los intereses que corresponden. Porque si no, esta operación puede representar operaciones como no realizadas y por lo tanto puede tener una consecuencia en la determinación del incremento patrimonial no justificado. Este es el método, amigos, hay dos métodos, el método del balance más consumo y el método de adquisiciones y desembolsos. Cualquiera de los dos puede ser utilizado por la administración tributaria. El que más utilice es el método siguiente, ¿no? Por su rapidez, digamos, más entendible para una persona natural, porque recuerden, esto es para una persona natural. Pero igual están los dos métodos, dependerá un poco de la complejidad del hecho o de la situación o de las condiciones pues, de la fiscalización. En el balance más consumo se parte de conocer un patrimonio final al cual se va a descontar el patrimonio inicial y ahí se encuentra la variación patrimonial. A esta variación patrimonial se va a sumar todos los consumos, incluidos los retiros de cuenta bancaria. Esto va a representar un incremento patrimonial. A este incremento patrimonial se le va a descontar todas las rentas o ingresos percibidos, los préstamos, donaciones recibidas con documento de fecha cierta, con documento fehaciente o con escritura pública, etc.
las transferencias entre cuentas y otros. O sea, va a haber un descuento de. Y al final, si queda un saldo positivo, esto será calificado como un incremento patrimonial no justificado. Como ven, hay variables a considerar. En cambio, en el de adquisiciones y desembolsos, lo que se va a sumar es toda adquisición de bienes a cualquier título. Los depósitos en el sistema financiero, los desembolsos dinerarios, los gastos y consumos, y al total se le llamará incremento patrimonial. Acá se le va a descontar todas las rentas o ingresos percibidos en el periodo y también que correspondan a años anteriores, pero que se percibieron este año, ¿no? Pero que se percibieron en el año, los préstamos, las donaciones, transferencias entre cuentas y cualquier disposición, obviamente, de recursos que se hayan realizado en el ejercicio para atender ese incremento patrimonial. Y el resultado será, pues, incremento patrimonial no justificado. Este es el método que más utiliza la administración tributaria. Digamos, todo es una sumatoria y simplemente descuenta las rentas o préstamos, donaciones u otras transferencias de recursos y finalmente encuentra un patrimonio no justificado. Tanto para uno como para el otro método se aplica una regla general. No se considera, ¿no?, a este incremento patrimonial, en ambos casos, se le va no se va a considerar, por ejemplo, o se va a deducir las llamadas diferencias de cambio, si lo hubieren, los préstamos, los intereses, la adquisición de bienes o consumos realizados en el ejercicio con rentas o ingresos percibidos en el ejercicio y o en ejercicios anteriores y dispuestos o retirados con tal fin. Esta es una regla general para ambos métodos. Como deducciones también, ya de manera más un poco específica, primero la administración tributaria va a comprobar todos estos hechos una vez comprobado, a pesar que ni siquiera el contribuyente puede haber presentado una declaración jurada. Lo importante es que son hechos constatados y comprobados por la administración tributaria. Y en todo caso, de esa comprobación puede resultar que existan las llamadas rentas fictas o rentas presuntas, declaradas, ¿no?, o no declaradas, no importa. Pero claro, esto no representó una disposición patrimonial, disposición de efectivo. Son solamente rentas que se han declarado, pero que no son eso, son fictas o son presuntivas. Por ejemplo, la del artículo 26 del impuesto a la renta, o la renta ficta del inciso B, me parece, del artículo 23 del impuesto a la renta, etc., ¿no? La renta ficta por predios entregados en forma gratuita o a precio no determinado, entre otras rentas, ¿no?, que son obligatorios declararlos, pero que no necesariamente formarán parte de esta determinación del incremento no justificado. En todo caso, deben deducirse, ¿no? Tampoco se consideran las retenciones u otros descuentos. Sí, pues porque uno dispone del neto, pero no del total. Y en todo caso, la retención deben ser descontados para determinar el incremento no justificado. Estas rentas que antes hemos visto del artículo 52, ¿no?, es decir, actividades o hechos que no deben justificar este incremento patrimonial no justificado. Y cualquier préstamo, pero que no cumpla con los requisitos, y en todo caso, si cumplen, serán deducibles, pero si no cumplen con los requisitos, obviamente no serán considerados como tales. Así también adquisiciones de bienes por donaciones, ¿no?, u otras liberalidades, pero que consten en escritura pública, en documentos como tales o en otro documento fehaciente o de fecha cierta.
O sea, lo que queremos decir, pues, si se encuentran un incremento patrimonial X, si usted demuestra con escritura pública que esto fue donado, no le van a encontrar un incremento no justificado, ¿no? O usted acredita ese incremento no justificado de la administración tributaria así determinada por el revisor fiscal y encuentra pues que usted tiene un documento fehaciente, obviamente esto se va a descontar, ¿no? Esa es la regla. El inciso G del artículo 60 del reglamento del impuesto a la renta, amigo, señala que esta renta presunta, por incremento patrimonial no justificado, deberá adicionarse a la renta de trabajo. Eso es lo que dice expresamente el inciso G, modificado del artículo 60, de la renta neta, ¿no? De la renta neta de trabajo, de la renta neta, acá dice neta, ¿no? De la renta neta de trabajo, ¿no? Así. De la renta neta de trabajo. Vamos a ver cuál sería el problema ahí que existe para este tipo de casos, ¿eh? De incremento patrimonial no justificado. He estado conversando, he estado hablando, pero tal vez ustedes quieran hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta. A ver, acá tengo en el chat, tengo, a ver, entendido. Ajá. Pero si tienen alguna consulta, tienen el chat, amigos, para poder lograr esa comunicación, ¿ya? Con todo agrado vamos a atender sus cuestionamientos o algo que obviamente se puede haber quedado ahí y es necesario aclarar, ¿ya? Estamos ahí siempre a la espera de la participación de ustedes. Pero continuamos a ver. Mire, el incremento patrimonial no justificado siempre se va a determinar en un procedimiento de fiscalización, ¿ya? O sea, no hay otro modo. Tiene que haber un procedimiento de fiscalización. Y como sabemos, los procedimientos de fiscalización están previstos como un procedimiento más en nuestro Código Tributario, pero de manera específica está indicada en este Decreto Supremo, el 085 del año 2007, y todas las normas que se han modificado al respecto en adelante. Esto es algo que se ha publicado el día 18, es el día de ayer, en el Diario Oficial del Peruano. En el Diario Peruano se publican periódicamente, ¿ya?, estas casaciones. Las casaciones son recursos extraordinarios, llamemos así, que se plantean ante las salas de la Corte Suprema. Entonces, esto no es una tercera instancia, sino simplemente es para verificar la idoneidad, o en todo caso la legalidad de la sentencia en segunda instancia. Y entonces el tema de la determinación del incremento patrimonial no justificado pasa por una fiscalización. ¿Qué cosa ha dicho la Corte Suprema al respecto? Ha mencionado, ha señalado puntualmente y ha dejado como sumilla lo siguiente: que cuando la administración tributaria emita actos prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido o que sean contrarios a la ley o norma con rango inferior, se deberá declarar nula la resolución y reponer el trámite administrativo al Estado de emitir un nuevo acto de determinación tributaria, previo cumplimiento del procedimiento legal establecido o acatando los dispositivos con rango legal o reglamentario vulnerados. Así. Y entonces, ¿qué ha detectado acá en la Corte Suprema? Esto fue una resolución del Tribunal Fiscal que ingresó en demanda contenciosa administrativa, ¿no? Entonces,
resolución del juez especializado, ¿no? Fue compartida por la Sala Superior, pero la Sala Suprema dijo no, acá no ha habido cumplimiento del procedimiento legal establecido. Y vamos a ver, ¿qué dice la Sala Suprema? Esta es la parte central, ¿eh? Esto tiene como 15 hojas, 20 hojas, pero esta es la parte central. Y vamos a leerlo, dice. Por lo tanto, o por tanto, en atención a lo expuesto, esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista, o sea, la superior, incurrió en la infracción denunciada en el acápite C del recurso, al omitir el análisis y la debida aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo número 085, 2007-F, que es el reglamento de fiscalización de la SUNAT, en lo que respecta a las etapas que integran el procedimiento de fiscalización y la obligación de la Administración Tributaria de comunicar los reparos formulados con la debida anticipación. En este caso, la Administración Tributaria no comunicó el resultado de su observación al contribuyente. Ahorita lo voy a indicar, ¿eh? Miren, pero seguimos. En efecto, se constata que los reparos a la documentación presentada por la empresa recurrente fueron comunicados directamente mediante un resultado de requerimiento. Acto que, lejos de otorgar la posibilidad de contradicción previa, dio por concluido el procedimiento de fiscalización con la emisión inmediata de la resolución de determinación y de la resolución de multa respectivas. Tal actuación administrativa debido a una situación de indefensión. Una actuación de indefensión para la empresa recurrente y al habérsele privado de la posibilidad de rebatir oportunamente los cargos formulados, vulnerándose de este modo no solo el debido procedimiento administrativo, sino también la garantía constitucional del derecho a la defensa, con lo cual queda acreditada la transgresión a las normas sustantivas y procedimentales. Mire, ¿qué cosa ha dicho acá? Que al omitir el análisis y la debida aplicación del artículo 4. Yo voy a ir ahora a esta Decreto Supremo 085 y voy a fijarme en el artículo 4. El artículo 4 señala en el inciso A, amigos, en el inciso A señala que mediante el requerimiento, en la administración tributaria, o sea, el requerimiento va a ser utilizado, de acuerdo al inciso A del artículo 4, esta norma dice, para solicitar la sustentación legal y o documentaria respecto de las observaciones e infracciones imputadas durante el transcurso del procedimiento de fiscalización. ¿Qué cosa nos quiere decir acá? Que cualquier observación que amerite un reparo, obviamente, que después genere un reparo, que genere una deuda tributaria, debe ser comunicada al contribuyente, pero no en el resultado de requerimiento, como está acá, sino debe ser comunicada en el requerimiento. Y eso dijo el contribuyente desde su reclamación, pero SUNAT no lo escuchó. Tribunal Fiscal no lo escuchó, pero la Corte Suprema sí le hizo caso. Porque está clarísimo. Dice el inciso A, el contribuyente tiene derecho a comunicar en un requerimiento. Ustedes saben que a un requerimiento le sobreviene el resultado de requerimiento. Entonces, se le debe comunicar esa observación, ese reparo, que va a dar lugar, obviamente, a alguna obligación tributaria. No en el resultado de requerimiento, sino en el requerimiento. Y para este caso, que viene en grado, este caso, esta casación, la Corte Suprema simplemente le hizo caso, o sea, verificó lo que decía el demandante, que era una empresa por una actividad aduanera, y verificó que el resultado de requerimiento había indicado la observación o reparo,
pero que no estaba indicado en ningún requerimiento previo. Y eso acarrea la nulidad de todo este procedimiento. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Que como es nulo, todo regresa hasta esta etapa. Y en todo caso, este resultado de requerimiento y todo lo demás quedaría sin efecto, y ahora la administración le va a decir, la administración lo que tiene que hacer es volver a requerir, pero indicando los reparos, indicando las observaciones, para que en esa etapa el contribuyente pueda expresar lo que debe expresar y sustentar lo que deba sustentar, pero no al revés. O sea, ¿cuál es el mensaje acá, amigo? Que para nuestro caso, del incremento patrimonial no justificado, que parte también de obtenerlo en un procedimiento de fiscalización, hay que estar atento tanto al requerimiento como al resultado del requerimiento. Y las observaciones que puede hacer la administración tributaria deben estar contenidas no en un resultado de requerimiento, sino en un requerimiento. ¿Para qué? Para efectos de que el contribuyente pueda interponer sus mecanismos, sus argumentos, las pruebas, etcétera, lo que corresponda en pleno ejercicio de su derecho a la defensa, en pleno ejercicio de su derecho de contradicción, pero allí, en un requerimiento para que él lo responda, y además puede dársele un plazo razonable. Esa es la idea. Aquí, no, entonces hay que mirar el procedimiento cuando ustedes, seguro que muchos de ustedes están en este tema del apoyo, de la asesoría de las empresas. No solamente hay que mirar el tema de fondo, sino hay que mirar si el procedimiento está bien llevado, si el procedimiento se ajusta a lo que ha previsto este Decreto Supremo 085-2007-F, que expresa el documento expresa los pasos o es un documento que expresa legal, que expresa los pasos para lograr una fiscalización adecuada. Hay una pregunta que habla, que nos dice nuestro amigo, dice, considerando que SUNAT tiene la información tributaria a su disposición, claro, cualquier información obtenida de medios internos o externos, de acuerdo a esa cantidad de instituciones que puede recurrir, si se quiere, para lograr obtener esa información. La pregunta es, ¿qué monto mínimo de incremento patrimonial consideran para fiscalizar? No, la norma no habla de monto mínimo. Ya eso dependerá de cada sujeto fiscalizado. Y sin duda, los montos también tienen que ver un poco, ¿no? Para estos controles o fiscalizaciones, ¿sí? Es verdad. Porque es cierto que como esto parte de un procedimiento de fiscalización, quienes dirigen, quienes elaboran esta fiscalización, quienes dictaminan a ver si se va o no fiscalizar, tienen que ver un poco también los importes, ¿no?, que van a lograr obtener, o tienen que estudiar bien el caso. Porque cuando la administración tributaria fiscaliza, obviamente tiene un costo, ¿no? Hay un agente fiscalizador, hay un supervisor, hay toda una maquinaria dispuesta para esa fiscalización y hay que evaluar, pues, si es de montos mínimos, poco representativos, probablemente la decisión se tome para otro contribuyente que tendría montos representativos y un poco esperando a los que tienen montos mínimos, pero la norma no habla de montos. Ya eso es facultad discrecional de la administración tributaria decidir a quién fiscaliza y a quién no fiscaliza. Esa es la verdad. Ahora, esto es una forma, modalidad de establecimiento de incremento no justificado por el método de adquisiciones y desembolsos. Como ven, suman y este es para 2 años inclusive, suman esos importes, descuentan obviamente las rentas percibidas y se obtiene el incremento patrimonial no justificado. Esto, por ejemplo, es una resolución del Tribunal Fiscal del año 2023, ¿no?, de la Sala 12. Estas rentas que aparecen aquí, están las rentas desde la primera, segunda, cuarta, quinta,
etcétera, pero las percibidas u obtenidas en cada ejercicio para lograr este importe. Este caso se confirmó, obviamente, porque la transparencia y la pureza, digamos, del trabajo de la Administración Tributaria así lo ameritó. Aquí hay una resolución de observancia obligatoria del año 2013 sobre incrementos patrimonial no justificado, pero es verdad, hoy en día ya no tiene mucha aplicación, salvo que se trate de trabajo de fiscalización del 2008 hacia atrás, porque para el 2009 ya no existe la llamada renta neta imponible, renta neta global, ¿no? No existe renta neta global imponible, porque a partir del 2009 las rentas son tres categorías de rentas hay, ¿no? La renta de capital, la renta empresarial y la renta neta de trabajo. Ahora, para terminar, nomás quería precisar lo siguiente. El impuesto a la renta establece un procedimiento para obtener el quantum por incremento patrimonial no justificado gravado, el quantum, o sea, el monto gravado. Pero no dice la ley del impuesto a la renta si esa renta presunta, no dice el impuesto a la renta, a dónde va a ser ubicado esa renta presunta. No dice a dónde, a qué base imponible va a ser aplicado. Solo el artículo 52, 91, 92 y el artículo 60 del reglamento señalan cómo determinar ese quantum gravado, pero no dicen a qué tipo de renta neta debe aplicarse. No lo han dicho hasta ahora, inclusive. Pero hasta el año 2008, el Código Tributario, como está vigente hoy también, señalaba que ese incremento, esa renta presunta, cuando se trata de personas naturales, va a ser acumulado o va a formar parte de la llamada renta neta global, como base imponible, obviamente. Entonces, y claro, ¿y por qué decía esto el Código Tributario en aquella oportunidad y hoy también? Porque hasta el año 2008 nosotros teníamos un sistema de base imponible para persona natural que era sobre base de las rentas globales. Y por eso se llamaba renta neta global. ¿Qué cosa se consideraba en la renta neta global, amigos? Se consideraba la renta de primera, la segunda, la cuarta, la quinta y la renta de fuente extranjera. Las rentas de fuente extranjera no tienen categoría de renta, pero el propio impuesto a la renta, cuando hablaba del gravamen a las personas naturales, dijo que esa renta de fuente extranjera debían sumarse a las rentas por primera, segunda, cuarta o quinta categoría para en conjunto denominarse renta neta global. Entonces, ¿qué era la renta neta global? Era la base imponible al cual debía sumarse, al cual debía aplicarse la tasa o escala del impuesto. Pero el incremento no justificado no es renta de primera. El incremento patrimonial no justificado no es renta de segunda, no es renta de cuarta, no es renta de quinta, no es renta de fuente extranjera, pero es una renta agravada. Entonces el Código Tributario indicaba que esa renta presunta debe formar parte de la renta neta global. Eso es lo que decía. O sea, en todo caso, el Código Tributario completaba la determinación de renta neta que nuestro impuesto a la renta no le había señalado. Y es por esto que el artículo 60, hasta el año 2009, decía, porque ahora tenemos decía, la renta neta presunta estará constituida, la renta neta presunta, vamos a borrar este es un error la renta neta presunta estará constituida por el incremento patrimonial no justificado, la misma que deberá adicionarse a la renta neta global o a la de tercera categoría, según corresponda.
cuando se trata de renta de persona natural. Renta de tercera categoría, pero de persona natural, ¿ya? Deberá adicionarse a la renta neta global. Pero mire lo que decía este inciso G del artículo 60, conforme lo establecido en el Código Tributario. ¿Qué cosa decía el Código Tributario? Eso pues, que debía formar parte de esa presunción de la renta neta global. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la base imponible. Y es por esto que el reglamento anterior no decidió que la renta presunta por incremento patrimonial no justificado debía adicionarse a la renta neta global. No. Sino descansó su expresión en lo previsto en el Código Tributario. ¿Y por qué no podía hacerlo? Porque esta determinación pasa o debe pasar por el principio de legalidad. La base imponible, amigos, está contenida, está protegida por el principio de legalidad. Y claro, en realidad este inciso G no era una norma mandatoria, así como estaba, no, sino solo precisoria, de precisión nada más. No era mandatoria, porque el carácter mandatorio de formar parte de la renta neta global ya estaba en el Código Tributario, tal como está hasta ahora, pero para una renta neta global. Y lo que hacía el reglamento antes solamente es precisar, por eso dice conforme lo establecido en el Código Tributario, obviamente. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya no existe renta neta global. Y entonces el reglamentarista se dio cuenta de este defecto y dijo, ahora yo decido a qué base imponible va a formar parte el incremento no justificado. Ahora dice la misma que deberá adicionarse a la renta neta del trabajo, dice. Pero ya no dice conforme lo establecido en el código. ¿Por qué? Porque el código habla de renta neta global. En cambio, el reglamentarista dijo, no, ahora yo voy a determinar a qué base imponible se va a sumar ese incremento no justificado. Y ahí existe un problema, pues, porque el reglamentarista no tiene facultad para precisar o para determinar base imponible alguna. Bueno, y esta es una esquela de situación, amigos, que se presenta. Hay que tener cuidado acá nomás. Esto es por el llamado ITF. Hay que tratar de diferenciar bien, sobre todo estos códigos, ¿no?, de operaciones. En estos temas, cuando se trata de movimientos de ITF, lo fundamental, como ustedes también muchos lo habrán hecho, es importante que recurramos con la clave SOL al portal de cada contribuyente y podamos obtener de cómo así la administración llegue a estos 2 millones. Entonces usted empieza un listado, empieza una evaluación y puede verificar limpiamente a ver si estos importes son o no los adecuados. Porque en muchos casos, o en varios casos, o sea, por ahora, este importe no ha sido necesariamente cierto, sino hay errores, ¿no?, en el traslado de comunicación de este ITF y luego el monto de depósito realizado. En todo caso, estos depósitos son importes redondeados, porque sabemos el ITF 0.005 y cuando se calcula el importe se redondea hasta con 2 decimales. Ese redondeo es fatal. Un depósito de 15.420 puede parecer acá con 12.000, por ejemplo, depende. Entonces hay que mirar bien, ¿ya? Hay que mirar bien. Bueno, estos son los detalles, pues, de la... Y finalmente, amigos, esta es la manera de control. Traté de resumir estos controles que debe tener el contribuyente y luego un poco el sustento, ¿no?, para o para estar preparado, si se quiere, en los casos de control o de fiscalización futuros, ¿ya? Esto también en su momento les voy a entregar para que puedan tenerlos a la vista y cualquier comentario siempre estaremos dispuestos a conversar, ¿ya? Bueno, acá hay otra pregunta, dice, muy buenas noches, hay personas naturales que se agrupan y aportan dinero, llamado junta. Una de ellas apertura la cuenta de ahorros a su nombre y todas las demás personas depositan el dinero. La SUNAT notificó una carta inductiva que sustenta dichos depósitos. ¿Qué hacer en estos casos toda vez que las personas que depositan y retiran esa cuenta son informales? Miren, las llamadas juntas son usuales en nuestro país. No solamente hacen personas informales, los formales también hacen juntas. Oiga, todos hemos trabajado en cualquier lugar, yo he trabajado en instituciones públicas también,
y en las instituciones públicas ya nos están llamando cada cierto tiempo para formar juntas. O sea, eso lo hace tanto la entidad privada como pública. Pero entonces eso no es anormal, no es una cosa irregular. ¿Ya? Las juntas son reuniones de personas que intentan reunir recursos para ver que al azar, digamos, quién obtiene recursos de todos y luego ir desembolsando para ir completando, ¿no es cierto?, lo que le corresponde a las juntas de los otros. O sea, lo que hay que hacer acá es tratar de que todo esto quede acreditado, por lo menos con correos, ¿ya? Mínimamente con correos, ¿ya? Ya sea con WhatsApps, correos o algún documento en los cuales las personas pues, puedan firmar y decir a cabalidad, porque yo estoy seguro que en la SUNAT hay como 50 juntas, porque tantos miles de personas no van a hacer juntas, también se hacen juntas ahí. Hay que tratar de acreditarlos, nada. Acá no hay renta, ¿no? Y claro, si yo hago una junta para aportar mensualmente $5.000 y gano $1.000, bueno, ahí hay un problema. Pero si yo tengo una junta en la cual yo gano como 100 y la junta es por 10 o 20, bueno, se entiende. O sea, cuídese nomás de que la junta no represente montos excesivos, ¿no?, de sus rentas o de su patrimonio habido. Dice, ¿qué redes podemos seguirlo? Bueno, sí, ahí en el material que les voy a entregar, amigos, ahí está mi información, que con todo agrado y con todo cariño podemos atender cualquier comentario de ustedes, ¿eh? Bueno, no les quiero quitar más tiempo, sé que era esto hasta las 7:30, pero ya tenemos un poco más, ¿no? De todas maneras, de esta manera concluimos esta presentación. Acá hay una pregunta más, dice, se giran cheques a mi nombre, ¿califica como incremento patrimonial no justificado? No, o sea, depende pues, ¿para qué se gira el cheque a su nombre? ¿Para realizar una operación por cuenta de la empresa? Si es así, lo que tiene que hacer es esa transacción, esa forma, comunique a la SUNAT nomás, después usted continúe con esa acción. Esto puede representar alguna facilidad comercial, ¿no? Esto suele darse, pero usted comunique, transparente la operación. No se canse en comunicar esto, haga un correíto a la SUNAT y diga, mire, estos trabajadores van a recibir un cheque para hacer tal y cual acción. Después ustedes cuando gastan, etcétera, por montos que seguramente están por debajo de esta bancarización, bueno, responderán pues con comprobante de pago y eso suele hacerse. Esto opera especialmente con las personas que manejan fondos fijos en las empresas, ¿ya? Pero tiene que estar acreditado, tiene que estar comunicado también, ¿ya? Claro, en cuando ya son montos importantes, ¿no?, se puede hacer un contrato de mandato, ¿sí?, como acá se está mencionando, sí, efectivamente. Pero eso es cuando son personas extrañas o ajenas, ¿ya? Si son personas que dependen y forman parte de la organización empresarial, yo creo que estas comunicaciones y además que esto conste en los contratos de trabajo, con eso sería suficiente, ¿ya? Ahora, en un contrato de mandato generalmente tiene que tener una fecha cierta, ¿ya? Esto es para montos, digamos, más trascendentes, ¿ya? Pero también es válido, por supuesto que sí, sí, sin duda alguna. Bueno, amigos, muchas gracias. Señorita, lo dejo a ustedes para la... Bien, contador, muchas gracias por su ponencia. Importante la información vertida. Y bueno, nosotros de parte del Colegio de Contadores Públicos de Junín queremos reconocer este trabajo que ha desarrollado en bien de todos nuestros asistentes, ¿no?, y público en general, quienes van a poder visualizar la información que usted nos ha compartido en esta noche, ¿no?, para dejar claro el proceso del procedimiento de fiscalización, ¿no?, en cuanto a lo que es el patrimonio. Bien, también quiero aprovechar este momento para poder reconocerlo a usted con una certificación por su participación como ponente en el primer Masterclass Formación con Expertos en Contabilidad desarrollado por el Mes del Contador en el tema Procedimiento de Fiscalización e Incremento Patrimonial no Justificado, el cual lo hemos desarrollado hoy día, 19 de septiembre de 2025.
También queremos hacerle llegar la resolución de reconocimiento por el trabajo que ha desarrollado el día de hoy y bueno, ¿no? Agradecer esta participación, contador Luis Gabriel Cayo Quispe. Muchas gracias. También quiero aprovechar este momento para invitar a nuestros participantes en la semana 4 a las distintas actividades que ha organizado el Colegio de Contadores. El día lunes 22, estimados participantes, los invitamos a participar de la conferencia magistral presencial en lo que es el derecho contable, tendencia, oportunidad y desafío. Este evento va a ser en el local central del Colegio de Contadores Públicos de Junín, el mismo también que se va a transmitir. Nosotros ya lo vamos a dar a conocer por nuestras páginas correspondientes para aquellos interesados que también desean ser parte de este evento de modo virtual. El martes 23 tenemos el otro evento, este sí es virtual, la contabilidad de entidades sin fines de lucro con enfoque internacional y el ponente es de Colombia, ¿no? Así que los invitamos a seguirnos en estos eventos académicos. El día miércoles 24 tenemos otro evento, contabilidad ambiental como herramienta de gestión para la prevención de contaminación del recurso hídrico. El día jueves 25 tenemos otro evento virtual, el rol fundamental del contador en la auditoría forense preventiva del sector público, blindado la gestión y fomentando la integridad pública. El día viernes 26 continuamos con nuestros eventos, contabilidad de costos y economía circular, herramientas para modelos sostenibles. Y bueno, después, el día sábado, tenemos nuestro encuentro de expertos del sector público. Este evento es presencial, así como el evento del día viernes. Los invitamos. Ya se va a publicar los links de registro para tener en cuenta el número de asistentes. Contador, muchas gracias por su Las gracias. participación en esta noche. Algunas palabras de despedida. No, simplemente para felicitarlos a ustedes como Colegio de Contadores Públicos de Junín y a la decana por estas magníficas reuniones, ¿no? Estas magníficas exposiciones para lograr siempre mejorar y hacer de la profesión contable una de las líderes entre todas las profesiones y en el mercado nacional. Los felicito y gracias también. En cualquier momento estoy para estar con ustedes. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Felicidades. Hasta Buenas luego. noches, maestro. Y a pedido de los participantes, le pedimos que nos pueda enviar el material para compartirlo también. Con Muchas toda gracias. seguridad. ¿Ya? Sí, gracias. Hasta luego. Felicidades. Ya, con-